Hola, muy buenos días. Es un gusto para mí saludarlos, querido auditorio, y decirles que miren qué hermoso día Dios nos ha regalado y quiero decirles que tenemos un invitado especial. Ha venido el pastor de Presencia Manifiesta, el pastor Eduardo Báez, a quien quiero darle una cordial bienvenida. De veras que no saben qué gusto me da tener aquí al pastor Eduardo Báez, que además pues es también nuestro pastor. Entonces, pastor, pues muy buenos días, qué gusto tenerlo aquí en casa. Buenos días a todos los que nos están mirando y es un gusto poder estar platicando acerca de la Escritura, acerca de la Biblia en estos momentos. Así es. Sí, pues ¿qué creen? Que queremos ver un texto hermoso, un texto de la Biblia que la verdad enseña mucho en estos tiempos. Vamos a estudiar, fíjense que queremos ver el pasaje de Marcos. Ustedes pueden verlo en su Biblia. Es Marcos 5 y versículos del 21 al 34. Vamos a tomar ahorita porque la historia es más larga. De hecho, la historia pues empieza en el versículo 21 y termina en el versículo 43. Es decir, la historia es más larga. Pero ahorita únicamente queremos tocar del capítulo 20, del versículo 21 al 34, que es, la mujer que tocó el manto de Jesús. Pastor, yo quisiera hacer una situación, una recopilación. Nuestro Jesús está del otro lado del mar, cruza en una barca. Incluso en el capítulo 4 está la situación donde Jesús había sanado al endemoniado gadareno, y bueno, viene de este lado en la barca y pues ya lo está esperando una gran multitud. A nuestro Señor Jesucristo le encanta esa parte, Él lo permitió, pues, o sea, Él viene con un montón de gente, lo vienen siguiendo. La historia narra, ¿verdad?, que lo vienen apretujando, pues, hasta que llega a él una mujer, la mujer del manto. Esta mujer había tenido una situación de unos sangrados, de unas hemorragias. Sí, y la verdad esta situación la tuvo durante 12 años. La mujer se ve que tenía dinero, pues gastó todo su dinero, hizo visita a los médicos de toda la región, de la localidad, de la zona, y pues ninguno la pudo sanar. Ella desesperada pues se entera de que viene Jesús y se acerca a él. Pues es cuando la mujer pues se acerca a él y lo toca, pastor. Yo quisiera que usted nos explicara realmente qué fue lo que pasó, por qué esta fe tan grande de esta mujer que la hizo que sanara. O sea, explíquenos, pastor. Me gustaría que usted como pastor nos explicara realmente qué fue lo que aquí sucedió, pastor. Bueno, pues vamos a mirar el texto. La Biblia siempre habla y explica por ella misma todo lo que nosotros podemos comprender y necesitamos entender de la Escritura, de la misma palabra. Y cuando leemos este texto nos damos cuenta de que la historia está muy pegada, aunque solamente nos referimos a la mujer de flujo. Está muy pegada con la historia de Jairo. Jairo era un hombre rico, era un hombre que tenía una posición dentro del judaísmo y tenía una gran necesidad. La necesidad era su hija pequeña, que coincidentemente también tenía 12 años. La niña tenía 12 años. Y la niña tenía un problema, una enfermedad que la estaba llevando a la muerte. Y Jairo, un hombre que al principio rechazaba a Jesús, un hombre que al principio, por su posición, por sus pensamientos, por su religión, no estaba cerca de Jesús, ¿no? Pero en un momento de necesidad acude a Jesús, ¿sí? Y en medio de toda esta historia también vemos que esta mujer aparece, y esta es una mujer que en algún momento tenía dinero. Poco a poco se fue gastando todo su dinero hasta que ya no tenía los recursos para poder de alguna forma paliatar su enfermedad, ¿no? Y vemos desde ahí que Jesucristo no hace acepción de personas, ¿sí? Que Jesucristo tiene sus brazos abiertos,
su corazón abierto a todas las personas que pueden creer. Ahora, la fe de Jairo y la fe de esta mujer, que nos vamos a enfocar en ella, muy parecida. Nace de una necesidad, nace de un problema que ella está teniendo. Esta enfermedad la está llevando al punto de solamente tener como única opción Dios, en este caso Jesús. O sea, ya ha gastado en todas las otras opciones que el mundo o la sociedad o el dinero y todo lo demás nos puede dar. Por cierto, no es malo ir al médico. Esta mujer fue a los médicos. El asunto es que la ciencia no estaba tan desarrollada para poder curar esa enfermedad que ella tenía. Entonces, las opciones médicas se determinaron. Seguramente algunas otras opciones más naturistas o de otra índole, todas se terminaron, ¿sí? Ella pasó por todo. Ahora, el caso de Jairo tiene una hija que está para morir, es un hombre que cree en Dios, que cree en la ley, pero igual la ley, la religión que él vivía no le es suficiente para salir de la enfermedad de su hijo, y también acude a Jesús. Y esta mujer, dice la escritura que rechazada por la sociedad por la misma enfermedad, ya sin dinero, ya sus recursos se han agotado, tiene un estigma sobre su vida, es señalada por la sociedad, no puede tener una relación con los demás porque es contrario a la ley judía. Una persona que tenía esta clase de enfermedad no podía tocar a las personas porque los hacía impuros en cuanto a la ley. Entonces nadie quería juntarse con ella, nadie quería tener una relación con ella. Es más, se dicen los estudiosos que esta mujer, aún de su familia, ha sido rechazada, ha sido expulsada de su seno familiar. Y ni la familia, ni la ciencia, ni cuestiones naturales, ni ninguna otra cosa podía darle una respuesta a la necesidad que ella tiene. Regularmente la fe nace en momentos de esa necesidad. Sí, de hecho, aunque la bendita palabra de Dios, ¿verdad? No da el nombre de la mujer, ni siquiera el padecimiento, porque como usted bien lo dice, en ese tiempo la ciencia no estaba tan avanzada. Es muy probable que la mujer pues haya tenido una especie de cáncer, una especie de enfermedad en sus ovarios, en su útero. Y que bueno, en ese tiempo pues los médicos no alcanzaban pues a llegar, ¿no?, a esa parte de la anatomía humana. Tal vez la cirugía no estaba tan avanzada. El caso es que pues ella no podía salir de su azote, ¿no? O sea, la verdad es que es tremendo. Y la historia, pastor, es muy interesante y muy bonita porque y es tan importante que otros dos evangelios, ¿verdad? Otros dos evangelios lo tocan, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Mateo, en el capítulo 9, y versículos del 18 al 26, ahí las personas pueden buscar en ese libro, ¿verdad? En Mateo. Y en Lucas, que es el capítulo 8, y versículos del 40 al 56, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, de Lucas, pastor, que también narra la historia tan bonita y me hace pensar porque Lucas, hasta donde yo tengo conocimiento, Lucas no conoció a Jesús. Es decir, Lucas no se encontraba en el momento de la escena, no pudo haber estado. El que sí estaba era Mateo. Es muy probable que Mateo haya estado en ese momento, haya caminado en ese momento con Jesús. Lucas no, porque sabemos que Lucas no conoce a Jesús y era de profesión médico, pero él es un apóstol, digámoslo así, un discípulo que es posterior a la muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Entonces de ahí, eso me gusta la parte como él narra la historia también en esta parte de la Biblia, porque haga de cuenta que pareciera que había estado ahí y él no estuvo, ¿no? Sí, eso es bien interesante. El médico Lucas, el evangelista,
Él narra los hechos relatados por uno de los discípulos que sí caminó con Jesús. Se habla de Pedro o de algunos otros, los cuales escuchó directamente de ellos lo que ocurrió en esta historia. Y desde luego, como un hombre de ciencia, como un médico, ¿sí? Tiene más detalles del evento que los otros dos evangelistas. Y es relevante. Pero volviendo a la historia, esta mujer, en medio de toda su necesidad, en medio de no poder salir de esa enfermedad, acude a Jesús. Dice la Biblia que ella, en el verso 27, oyó hablar de Jesús. Y es interesante eso, porque Jesús había estado haciendo milagros antes de que esta mujer viniera. Es decir, la fama de Jesús en algunos pasajes de la Biblia dice que se extendió por toda la región, ¿sí? O sea que esta mujer de alguna forma en su necesidad algo había oído con sus oídos naturales acerca de Jesús, porque la fama de Jesús se extendió porque hacía sanidades, echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos y muchas otras cosas más, predicaba el reino de Dios. Y la fama de Jesús se extendió. Pero hasta este punto donde la mujer ha agotado todas sus opciones para recibir un beneficio en su cuerpo, hasta ese punto sus oídos espirituales se abren. Eso es interesante, porque como hoy en día hay mucha gente que sabe y oye de Dios y conoce de Dios con sus oídos naturales, pero no con sus oídos espirituales. Y eso es bien interesante porque dice en el verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, entonces tomó una acción. ¿Sí? Por eso la Biblia habla en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, que la fe, definiendo la fe, es la certeza de lo que uno espera, la convicción de lo que no se ve. Y hasta ese momento, la fe vino a su vida porque ella oyó y se volvió en una convicción en su corazón. Y por eso ella pudo decir, dice, si tan solo tocare el manto, tan solo tocare su manto seré salvo. Eso lo dijo en su mente. ¿Sí? Ahí es donde empieza la fe de cada uno de nosotros, porque nosotros podemos oír de Dios, oír de Jesús durante mucho tiempo, ¿sí? Por todos lados. La historia habla de Jesús, en las universidades se habla de Jesús, positiva, negativamente, pero todo el mundo sabe de Jesús. Pero cuando uno oye por la necesidad que tiene con los oídos espirituales, estamos en el camino de encontrarnos con lo sobrenatural de Jesús. Porque seguramente esta mujer en algún momento hasta pudo, no lo dice la Escritura, pero podemos ver que en ese momento los pueblos pues no son muy grandes, los pueblos no tienen mucha gente, y Jesús anda con una multitud por todos los pueblos. Entonces seguramente pudieron haberse cruzado en algún tipo de evento, ¿no? Pero ella no tenía todavía esta disposición. Ella todavía estaba en el punto de agotar sus opciones naturales. Sí. Y llega el momento en que oye hablar de Jesús. Y dice la Biblia que desde luego viene a escondidas, porque ya lo mencionamos hace un momento, que no podía acercarse a las personas porque podía ser señalada, podía ser culpable, ¿sí? Y podía tener una sanción por los sacerdotes. Y Jesús es un maestro, y mucho menos ella se puede acercar a un maestro, a un rabino, ¿sí? Pero entonces dice la Escritura, en su mente, lo primero que ocurre, oye hablar de Jesús, no con oídos naturales, con oídos etéreos. Segundo, dice, no puedo acercarme a Él de una forma completa y abierta, ¿sí? Entonces voy a hacer lo que esté de mi mano para poder siquiera tocar el manto de Jesús. Ahora, lo primero lleva a lo segundo. En su mente dice, oigo hablar de Jesús, y en su mente dice, si tan solo puedo hacer esto, voy a obtener esto. Eso es la fe.
Si tan solo puedo acercarme a Dios, si tan solo puedo acercarme a Jesús, entonces puedo tener lo que yo necesito. Pastor Eduardo, fíjese que a mí me llama mucho la atención porque lo más seguro es que esta mujer, vamos a entrar un poquito en términos médicos. O sea, yo quisiera pensar que esta mujer tenía anemia. La anemia es cuando la mujer tiene pérdidas importantes de volumen sanguíneo, ¿no? Ocurre esta enfermedad, empieza a perder volumen sanguíneo. De hecho en la mujer los valores normales son de 11.6 de hemoglobina en sangre, ¿no? Entonces es muy probable que dado los sangrados, que la cantidad del volumen sanguíneo y todo esto, esta mujer haya tenido, pues no sé, un promedio de 7 u 8 de hemoglobina, ¿no? Es decir, o sea, el volumen sanguíneo que ella había perdido era demasiado. Esto me hace pensar que la mujer estaba muy débil, muy frágil, estaba al borde porque sobreviene el paro cardíaco naturalmente, ¿no? De tanto volumen sanguíneo, de repente la persona se queda dormida, sobreviene el paro cardíaco y la persona muere. Esta mujer, yo la veo y su fe es tanta que se abre paso al andar. O sea, ella es muy probable que haya tenido que remover gente, tal vez porque la multitud apretaba a Jesús. O sea, estamos hablando de que si es una multitud, por lo menos 100 gentes vienen con él. Ella viene por la parte de atrás y tal vez removiendo gente. Tal vez en ese tiempo no faltaría quien, porque los hombres no tenían mucho valor sobre la mujer. Algunos la hayan hasta empujado, ¿no? Y sin embargo su fe era tan grande que a pesar de su debilidad, ella consigue el objetivo, ¿no? Y llega hasta Jesús y toca su manto, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo ves esa parte? No, eso es tremendo. Porque imagínate, dice la escritura que tiene 12 años con esta enfermedad. Yo no sé tú como médico, cuánto puede durar una persona, al menos hoy en nuestros tiempos, ¿sí? ¿Cuánto tiempo puede durar una persona con una baja de hemoglobina? ¿Sí? Eso sería interesante investigarlo. No sé exactamente, pastor, no sé la pregunta, pero sería muy interesante investigarlo, porque yo creo que el volumen sanguíneo fue demasiado, 12 años consagrados, y habría que ver las cantidades de sangre que ella estuvo perdiendo durante este tiempo, que los médicos no daban, pues, o sea, visitar todos los médicos de la región y ninguno atinarle, pues, o sea, realmente, pues ella se vio pues desesperada, pues Jesús era su única alternativa, claro, ¿no? Acercarse a Jesús y tocar su manto fue su única alternativa. Claro. Pero me encanta también desde el principio, como aquí estas dos historias que están completamente enlazadas, me gusta porque los dos, tanto Jairo, porque Jairo tuvo que llegar ante Jesús, porque si venía con una multitud, él no lo pudo abordar por los lados. O sea, Jairo quizás tuvo que abordarlo de frente para poder hablar con él. Pero la Biblia empieza diciendo, bueno, la historia dice que Jairo se arrodilla. Y finalmente la mujer del manto también hace lo mismo, se arrodilla por la parte de atrás, o sea, para no ser vista por Jesús, ¿no? Pero también está la parte donde Jesús se da cuenta de que su cuerpo, de que de él ha salido un poder, pues, o sea, esa parte también se me hace muy interesante, porque Jesús sabe en qué momento lo tocamos nosotros con fe. Y en estos tiempos esa parte debería de ser muy interesante, que la gente lo sigamos con fe siempre, o sea, pero con una fe ciega, no cualquier fe, no decir yo tengo fe, no, sino que sea realmente una fe ciega, que podemos llegar hasta Él y arrodillarnos, pues. Pues sí. Pues la fe que tenía esta mujer, pues tiene tiene un desarrollo en su vida, ¿no? Y eso es lo importante para nosotros, porque no todas las personas que se encuentran en una condición como la de esta mujer o como la de Jairo reciben algo de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, no porque yo tenga una necesidad grande, ¿sí?, me va a ser resuelta simple por el simple hecho de que la tengo. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que hay gente en todas las condiciones, así como vemos a Jairo, que tiene mucho dinero, que es un hombre de fama, que es un hombre famoso, ¿sí? Vemos a una mujer que ha perdido todo, que está desahuciada, así literalmente, ¿sí?
en todos los sentidos, no solamente de sanidad física, sino de que no tiene el apoyo de las personas que ella ama. O sea, está en la calle. Es una mujer que está en la calle, ¿sí? Pero no porque alguno de los dos tenga una necesidad, por el simple hecho de tenerla o de estar en ese lugar, puede recibir algo de parte de Dios, ¿sí? Sino porque la fe que cada uno de ellos tuvo, la fe que desarrollaron en medio de su necesidad, los hizo buscar a Dios, los hizo buscar a Jesús. Y eso es lo interesante, Fer. Lo interesante para nosotros es que en el tiempo en que vivimos, las opciones que tenemos no son suficientes para darnos una solución a los problemas que tenemos. Yo te comentaba que la mujer, teniendo 12 años con esta situación, ¿qué la hizo mantenerse de pie? La esperanza de ser sana un día, la esperanza de tener nuevamente estar con su familia, la esperanza de poder seguir disfrutando de la vida. Y por esa esperanza la buscó en todos lados una solución, una respuesta. Nunca la encontró, pero por 12 años no perdió una esperanza. Hay gente que tiene un problema y pierde la esperanza. A lo mejor todavía no se encuentra con Jesús, pero pierde la esperanza. Tengo este problema, mi esposo me dejó, el trabajo me corrieron, ya no quiero nada, ya no voy a luchar, ya no voy a pelear, ya no voy a buscar. No, esta mujer tiene 12 años buscando una respuesta. ¿Sí? Eso se llama esperanza. Y la esperanza siempre te lleva a una fe. Porque la esperanza en ese momento de esta mujer no está ubicada en el lugar donde tiene que estar ubicada. Está buscando en su entorno alguien que le dé una respuesta. Pero nuestros entornos nunca nos darán una respuesta satisfactoria. 12 años. Seguramente fue con un médico, le dieron un tratamiento, le sirvió tal vez por un tiempo. Y nuevamente volvió a regresar. Tal vez otro tiempo buscó otra opción, otro médico, otra persona, porque dice la Escritura que se gastó todo su dinero en muchos médicos. No solamente en uno, todos. Sí, o sea, todos los que estaban disponibles en ese momento los buscó, eran especialistas, alguno era mejor que el otro, alguno, no sé, pero dice que eran todos. Eso es lo interesante. Pero esta mujer tenía una esperanza, pero su esperanza estaba mal ubicada, pero tenía una esperanza. Y esa esperanza la llevó a venir delante de Jesús. Ahora es bien interesante lo que comentas, las condiciones en las que nosotros debemos acercarnos a Jesús, ¿sí? Primero, tiene que ser con un reconocimiento de que Él es el único que puede hacer algo por nuestras vidas. Segundo, con la actitud correcta de nuestro corazón y de nuestras vidas, que es la humildad. Es rendirnos, doblar nuestra rodilla es renunciar a nuestro orgullo natural que tenemos como seres humanos. Porque imagínate, Jairo, un hombre de fama, líder de una sinagoga, que las sinagogas en ese tiempo son poderes políticos, no solo religiosos, sino poderes políticos dentro del ambiente. Entonces era un hombre famoso. Pero para que Jairo tuviera la visita de Jesús en su casa, ¿sí? Y el milagro de la sanidad, primero tenía que rendir su orgullo delante de Jesús. Una decisión propia. Esta mujer, de la misma manera, viene por atrás y bien acertado lo que estás diciendo, aún con su debilidad, tiene que abrirse paso, tiene que tocar personas para eso, tiene que hacer todo lo posible para llegar detrás de Jesús y tocar su mano. Ahora, esto es bien interesante, esto es bien interesante, ¿sí? Ella, en ningún momento, en ninguna parte de la Escritura, vemos, ¿sí? Antes de ella, una idea similar. Si toco el manto, si toco una prenda de Jesús, yo voy a tener esta sanidad. Por decir, ella inaugura este pensamiento. De aquí en adelante vamos a ver en otras historias que había gente que venía a tocar y tan solo tocaban el manto de Jesús y eran sanados. ¿Sí? Entonces, la fe te lleva a hacer algo que
que está lejos de tu razonamiento natural, ¿sí? Jesús estaba sanando, Jesús siempre tenía la iniciativa para la sanidad, para los milagros. Él siempre tomaba una iniciativa, ¿sí? Y nosotros como personas vemos las situaciones y hacemos un juicio y nos movemos a través de él, ¿sí? Ya puede pensarse hoy en día que, bueno, si Dios me quiere a mí, Él tiene que venir conmigo. Si Dios quiere, bueno, no hay una regla para venir delante de Dios. Pastor, voy a tocar fibras sensibles. Claro. La gente, la verdad, somos dados, o sea, le digo porque yo vengo del catolicismo, ¿sí? Donde nosotros pensábamos, ¿verdad? Y nos dirigíamos pues a aquel santo, a aquella virgen, porque pensábamos que íbamos a sanar. Teníamos, como usted lo decía hace rato, la esperanza puesta en algo que no nos va a ayudar, o sea, y es regularmente, mire, la gente está perdiendo, ahorita yo lo estoy viendo con el coronavirus, la gente está perdiendo la esperanza, la gente ya no, ven por todos lados, ya no se ve la esperanza por ningún lado, pastor, y la gente acuden al grupo de Catemaco, acuden a cuanta cosa, adoran a las vírgenes, a los santos, pastor, y aquí nos podemos dar cuenta que no hay más, o sea, nosotros debemos de dirigirnos a quien realmente nos puede sanar, en este caso a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo ve esa parte, pastor? Sí, es cierto, Fer, la gente acude a un sinfín de cosas, y entre ellas personas, perdón por decir personas, cosas, pero tratando de buscar una respuesta, ¿no? Y hoy vemos, estás diciendo, la idolatría es una de las opciones en las cuales la gente piensa que puede encontrar algo. Otra es la religiosidad, llámese como se llame, sea católica o de cualquier otra índole. Cuando la religiosidad es lo que nos mueve, pues entonces estamos lejos de encontrar el camino. Otras personas buscan en las personas, llámese ciencia, expertos, políticos, gobiernos, etc., ¿no? La única respuesta para todas nuestras necesidades está en Jesús. Esto puede sonar para muchas personas un poco al razonamiento muy difícil de aceptar, ¿sí? Pero es una verdad que hemos visto a través de los últimos 2000 años, desde que Cristo vino y se hizo presente en esta tierra para revelarnos al Padre, para revelarnos al Dios que la gente no conocía o que conocía simplemente como un acto religioso. Y Jesús viene a acercarnos al Padre. Ahora, solamente vemos en esta historia que esta mujer puede encontrar a su necesidad de 12 años una respuesta efectiva, una respuesta absoluta, total. Porque dice la Escritura que esta mujer, cuando tocó el manto de Jesús, en ese momento, no sé si Lucas lo describe así, vamos a mirar, pero dice la Biblia, sí, Lucas lo describe, en el verso 29, dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Sí? O sea, ella lo sintió. Ella experimentó, o sea, no tenía un estudio médico, no tenía una valoración de otro tipo, no tenía una certificación de alguien más para decirle si cierto está sano. Ella sintió eso. Ella tuvo la experiencia y ella obviamente miró que el flujo de sangre en su cuerpo se secó. Y solo tocó su manto. Pero lo hizo con una fe. Lo hizo primero escuchando acerca de Jesús. Oyó hablar de Jesús. Ya no era un Jesús que estaba en un nicho, ya no era un Jesús que era algo religioso, era alguien vivo. Alguien que ahora estaba experimentando ella la misericordia que había visto en otros.
el amor que había visto en Jesús hacia los demás. A eso se acercó. Y dice la Biblia que en ese momento su problema se acabó. ¿Sí? Es decir, estamos tomando, bueno, se puede aprender de la palabra de Dios que el estar sano, como en el caso de la mujer del manto, el estar sano es una sana sensación, o sea, la persona que está sana lo siente, lo presiente, pero obviamente hay alguien que hizo eso. Exactamente. No hay otro intercesor, no hay otro más, o sea, solamente nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿sabes qué es lo que estás diciendo? Es esto. Cuando la sanidad viene de Jesús, viene de Dios, a través de Jesús, es integral. O sea, no solamente la mujer sintió esto en su cuerpo, la enfermedad. Dice la Biblia que se sintió que estaba sana. ¿Qué quiere decir eso? Que algo integral sucedió dentro de ella. Es decir, su enfermedad física se quitó, pero también esa enfermedad del alma, al rechazo, a todo lo demás. Y eso es lo que sucede. Nosotros vamos con un médico y gracias a Dios por los médicos, porque nos dan recetas, medicina, tratamientos que nos ayudan físicamente. Pero la enfermedad siempre deja algo en nuestra alma. Siempre deja algo. Una gota de dudas, una gota de desesperanza, una gota de temor. Va gente al médico, al hospital o a algún otro lugar y recibe por un tratamiento una sanidad para su cáncer. Pero dentro de su alma tiene el temor de que ese cáncer regrese. Tiene miedo de que esa enfermedad vuelva. Tiene miedo de que ese problema que alguien le pudo solucionar regrese. ¿Sí? Y lo que Jesús da es integral. Lo que Jesús da, sana el cuerpo, sana el alma y sana el espíritu. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos en la historia de esta mujer. Porque Jesús dice, algo salió de mí. ¿Sí? Y esta es otra parte bien importante de la fe. Porque así entre comillas podemos decir que esta mujer robó algo de Jesús. ¿Sí? Jesús no la tocó, Jesús no la llamó, Jesús no se fijó en ella. ¿Sí? Aparentemente. Pero la fe que esta mujer tiene sacó algo de Jesús. ¿Sí? Y cuando Jesús pregunta, ¿verdad? Ya sabemos la historia, todo el mundo se hace como que es incomprensible, Jesús, te están empujando, todo el mundo te está tocando, todo el mundo está alrededor de ti. ¿Qué nos estás preguntando? ¿Quién me tocó? ¿No? Pero Jesús sabía perfectamente lo que estaba hablando. Porque aunque todos lo estaban tocando a Jesús, ninguno estaba experimentando algo que esta mujer estaba experimentando. Y cuando él empieza a preguntar, esta mujer no le queda otra más que decir, yo fui. Su alma estaba sana. Su alma ya, porque si no hubiera sido así, ella tendría la vergüenza, se hubiera escondido, hubiera huido y se hubiera perdido entre los demás. Pero ella pudo decir, yo fui. Y yo no sé cuál era la actitud de esta mujer, si era de asombro, de tristeza, de alegría, de quién sabe, o la suma de todas ellas. ¿Sí? Yo creo, pastor, que era lo que usted decía desde el principio, ¿no? Que ellos, los judíos, tenían esa parte, ¿no? De que si una mujer con un sangrado de 12 años se acercaba, no de 12, de 1, de 2, 3 años, se acercaban, ellos se sentían impuros, ¿no? Está esa parte, ¿no? Entonces, incluso llega un momento que los discípulos le dicen a Jesús, Señor, pues venimos el montón de gente junto a ti y tú dices que alguien te tocó, o sea, ¿cómo es posible, no? Porque digamos que la pregunta de los discípulos es razonable, o sea, ¿cómo nos preguntas eso, Señor? O sea, viene el montón de gente junto a ti y dices, ¿quién me tocó? O sea, esa parte, ¿cómo ve, pastor? Sí, es interesante, ¿no? Nadie más se dio cuenta. Nadie más, aún los discípulos que caminan con Jesús no pudieron percibir lo que estaba sucediendo en esta mujer. ¿Sí? Solamente Jesús. Esto nos habla de algo. Esto nos habla que la relación que debemos tener con Dios
es personal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nadie nos puede decir que estamos o no estamos, ¿sí?, dentro de Dios o de Jesús, sino que solamente nosotros sabemos. Y Dios. ¿Sí? Pero, ¿cómo se evidencia? Se evidencia como esta mujer. Sucedió en mí. Me tocó a mí. Me pasó a mí. Nadie puede... ningún de los discípulos sabía que la mujer tenía 12 años. Yo creo que después la entrevistaron o después le preguntaron, porque ella no viene diciendo, tengo 2 años de estar enferma, ¿sí? Sino que ella trae una enfermedad escondida, un dolor, un problema, una necesidad. Sí, yo creo que lo más seguro es que ella le tuvo que haber narrado al escritor sagrado, ¿no? O sea, sabes que yo tengo tantos años con esta situación. Seguramente el escritor se quedó un poco atrás, dejó pasar el momento mientras caminaban a la casa de Jairo. Y está la parte, pastor, que a mí me gustaría mucho que nos explicara, la parte casi al final de esta historia. Nuestro Señor Jesucristo le dice a la mujer, dice, mujer, ve a casa que tú ya has sanado. No, nuestro Señor Jesucristo no usa la palabra sanar, dice, ve a tu casa que has sido salva. ¿Qué opinión tiene usted al respecto de esta parte? O sea, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo no le dice a la mujer, ve a casa que tú has sanado? ¿Por qué le dice, tú eres salva? O sea, precisamente porque la salvación es integral. La salvación que Jesús nos da integra la sanidad, integra la provisión, integra la provisión. Es algo íntegro para todo nuestro ser. Y es bien interesante que cuando al final de esta historia Jesús le dice, después de eso le dice, ve en paz. Ve en paz. Ahora, ¿por qué es significativo esto? Porque cuando los judíos hablan de la paz, no la entienden como nosotros los anglosajones o como nosotros se nos ha enseñado, ¿no? La paz como una ausencia de problemas. La paz que ellos entienden es la paz que está encerrada en la palabra shalom, la palabra hebrea shalom, que es o quiere decir una paz que integra muchos aspectos. Uno de ellos es la tranquilidad interna, pero otro de ellos es la bendición, la prosperidad, la armonía, el gozo, la alegría, el bienestar, el éxito y muchas otras cosas. Y cuando Jesús como rabino ocupa estas palabras, ve en paz, ve en la paz, le está diciendo, e integralmente camina con todo esto. ¿Sí? Por eso vemos que entre los judíos se habla shalom. Cuando se saludan dicen shalom. ¿Sí? Y dan el nombre de Yahvé, ¿no? Shalom. Porque están diciendo el éxito, la bendición, la paz, el gozo, la alegría estén siempre, te rodeen siempre. Y Jesús le está diciendo, por eso le dice, mujer, has sido salva. O sea, estoy integrando sobre de ti no solamente una sanidad física, estoy integrando a tu vida emocionalmente, intelectualmente, relacionalmente, el gozo, la alegría, la paz y todas las cosas que te son necesarias para la vida. ¿Sí? Entonces, eso es bien relevante cuando lo leemos en la Escritura, porque a veces no nos fijamos en los detalles, no nos fijamos en esas palabras que son traducidas, en este caso del arameo, del hebreo, ¿sí? Y luego al griego y luego a nuestro español, pero que no podemos entender el alcance que tiene cuando nosotros nos acercamos a Jesús, cuando nos acercamos a Cristo Jesús, ¿sí? Cuando venimos delante de Él, ¿no? Entonces esta mujer, eres salva, se va con sanidad, se va con el shalom de Dios, ¿sí? La bendición de Dios, ¿sí? Y dice la Escritura que Jesús termina estas palabras
queda sana de tu asunto. ¿Sí? Salva, shalom, ¿sí? Y una señalamiento al problema inicial que la trajo. Queda sana de tu asunto, pero te vas salva, te vas con la bendición de Dios, ¿sí? Y yo me pregunto, ¿por qué muchas veces nosotros, teniendo esta oportunidad de tener eso de Jesús, solamente nos conformamos con que nuestro problema inmediato sea resuelto, cuando Dios a través de Jesús quiere darnos una paz, una bendición, quiere salvarnos integralmente, quiere conectarnos con Él, quiere que vengamos delante de Él, quiere que estemos con Él todos los días de nuestras vidas, ¿sí? Porque ahí se nos asegura todo lo que Jesús le está diciendo a esta mujer. Pastor, está la parte donde también en algunas otras historias de la Biblia donde Jesús ha sanado enfermos, él les comenta casi al final, ¿no?, que ha sido sanado de sus pecados o ha sido recuperado del pecado, ¿no?, situaciones de esa naturaleza. A la mujer ni siquiera le dice eso, o sea, es decir, la mujer queda salva, queda totalmente salva. Es decir, es muy probable que esa mujer Jesús la vaya a ver en el cielo, ¿no? Porque todos los que somos salvos, pues vamos, claro, así es, irán al cielo, ¿no? En este caso, ¿no? Sí, eso es verdad. O sea, lo primero que Jesús hace es salvarnos. ¿Qué significa la salvación? Bueno, la salvación significa relacionarnos nuevamente con Dios y romper las cadenas del pecado en nuestras vidas. El pecado siempre trae destrucción, el pecado siempre tiende hacia la enfermedad, hacia la maldición, hacia muchas de estas cosas, ¿no? Pero pues Jesús, la salvación de Jesús integra todo lo que nosotros necesitamos. Y es muy interesante, Jesús no le dice, tus pecados te son perdonados. Pero seguramente esta mujer también necesitaba ser perdonada porque le da la salvación. Pastor, ya para finalizar, Pastor, ¿cómo podríamos aquí para nuestro auditorio, a mí como me gustaría decirles que necesitamos tener esperanza? Esperanza en nuestro Señor Jesucristo, arrodillarnos ante Él, tener fe. Y a veces el hecho de que yo como periodista diga yo estas cosas, a lo mejor digan, ay Fernando, eres un religioso, ¿no? Pero no es así, o sea, la fe debe de ser una fe ciega en nuestro Señor Jesucristo, que realmente le hablemos, que hablemos con Él, Pastor. Actualmente en estos momentos, Pastor, veo que ya no hay esperanza. Ayer mismo nosotros perdimos una prima hermana, nos pesa, la muerte nos va a seguir doliendo siempre, o sea, duele mucho la muerte, Pastor, o sea, y lo malo es, Pastor, que la gente sigue muriendo por todo el mundo, o sea, aquí en Jalapa, en todo México, en todo el mundo, en todo el planeta, con esta terrible enfermedad del COVID-19, la gente está muriendo. A pesar de que la vacuna ya está funcionando en algunas áreas, en algunos, digamos, áreas o aspectos de ciertas poblaciones, por ejemplo, ya funcionó en lo que es el área médica y de enfermeros, en los hospitales, está funcionando ahorita en personas de la tercera edad y tenemos esa esperanza de que la vacuna llegue y funcione en todos. Sin embargo, está la parte donde los que no están vacunados se están enfermando, estamos perdiendo gente cada vez más cercana que nos duele. ¿Usted qué le podría decir con relación a esta fe tan hermosa que vemos en Jairo y en la mujer del manto? ¿Cómo podríamos aterrizar esta palabra bendita aquí en la tierra, Pastor? Bueno, pues la invitación es a entregar la vida a Jesús, ¿no? Rendirnos delante de Él, confiar en Dios, ¿no? Desde luego, tú lo sabes, esta pandemia no ha sido la única en el mundo que ha llevado vidas con ella, ¿no? No es la única enfermedad, ¿no? Se habla también de muchos muertos
En las guerras pasadas se habla de muchos muertos, con la peste bubónica, con la gripa española y con muchos, sí, entonces las cosas que están sucediendo, las cosas que están pasando como esta enfermedad que se hacen generales en el mundo, ¿sí? Solamente nos indica una cosa, nos indica la fragilidad que como seres humanos tenemos, ¿sí? Y cuánto tiempo más nos está costando poder en nuestras propias fuerzas darle una solución. Ahorita apenas después de un año y tanto, una vacuna ya está empezando a traer beneficios, ¿sí? Pero cada vez se anuncian que vienen enfermedades y pandemias mucho más fuertes, ¿sí? Y que se tardará muchísimo más tiempo, más vidas se perderán, ¿no? Esto es algo que no podemos esconder. Esto es algo que la inercia de este mundo, la condición de pecado de este mundo, la condición de que el hombre se levanta contra su par, el egoísmo y todas estas cosas han despertado que estas situaciones se presenten, ¿no? Se habla acerca del abuso hacia la naturaleza, de nuestros recursos, de nuestro cuerpo y de todo lo demás, ¿no? O sea, nosotros somos los causantes de estas situaciones, ¿sí? Y mientras no cambiemos, mientras no entreguemos nuestro corazón a Jesús, a Dios, y cambiemos nuestras formas de vida, estas situaciones seguirán ocurriendo. Ahora, más cerquita, ¿qué pasa con esas personas que han perdido la vida por causa de esto? A lo mejor ellos ni la debían, ni la tenían, ni se comportaron, fueron personas que siempre han vivido bajo principios morales, bajo principios de vida, ¿sí? Y eso es tremendo, ¿no? Ver que estas personas han sido afectadas, han perdido la vida, padres de familia, honrados, trabajadores, madres de familia que han cuidado a sus hijos, o personas de la tercera edad que han educado a sus hijos por el bien y han sido víctimas de esta enfermedad, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Lo que estás diciendo. Solamente podemos confiar en Jesús. Solamente podemos entregar nuestra vida a Jesús. Solamente podemos vivir sin temor y enfrentar las situaciones que estamos viviendo con una esperanza en nuestro corazón. Ahora, no solamente una esperanza para este momento. O sea, no solamente una esperanza de que esta enfermedad se termine. Afortunadamente, esta enfermedad llegará un día que se va a terminar. ¿Sí? Esta enfermedad no va a ser eterna. Puede durar un poco tiempo más, lo que sea, pero no será eterna. ¿Sí? Pero no solamente podemos tener la esperanza de que esta enfermedad se termine. Podemos tener la esperanza de ser personas que caminen con Dios en su corazón, que amen a su prójimo, que puedan vivir de esa forma, porque las cosas que vendrán en el futuro y que a lo mejor nuestros hijos se enfrentarán, pues no sabemos si serán más fuertes o serán menores, pero en la inercia que lleva el ser humano en su vida de pecado, en su vida lejana de Dios, en su vida lejos de Cristo Jesús, le lleva o nos lleva a pensar, a tener una tendencia de que estas cosas, este tipo de cosas se multipliquen, este tipo de situaciones se multipliquen, ¿sí? Al final y al cabo, podemos decir algo, ¿sí? Con mucha seguridad. En algún momento de la vida todos vamos a morir, ¿sí? Sea por esta enfermedad, o sea por otra situación, o sea de formas naturales, pero un día moriremos. Pero la pregunta es, ¿estamos preparados para ese momento? ¿Estamos preparados para ese momento? Ahora, en el momento que estamos viviendo, tenemos que seguir las instrucciones médicas, tenemos que cuidarnos, tenemos que tener todas las recomendaciones necesarias, ¿sí? Pero también conocemos el caso de personas que han cuidado y se han protegido y aún así se han contagiado ya. ¿Sí? Pero un día vamos a morir. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Sí? Porque la muerte solamente determinará
en donde pasaremos la eternidad siguiente, estando muertos, ¿sí? Con Dios o lejos. Pastor, digamos que para terminar, usted lo que nos está queriendo decir es algo muy sencillo: debemos entregar nuestra vida a Cristo, pastor. Yo quisiera para nuestro auditorio, pastor, si alguien que nos escuchó y realmente quiere ahorita entregar su vida a Cristo, ¿por qué no oramos por ellos, pastor? Yo quiero que oremos y que le digamos a nuestro auditorio: si tú en este momento tú deseas entregar tu vida a Cristo, lo puedes hacer, pastor. ¿Por qué no oramos por nuestro auditorio? Claro, sí. Para todos los que nos están viendo y han escuchado, tú tienes una oportunidad de acercarte a Dios. Y la manera de acercarse a Él es reconociendo a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Y la forma de poder entregarle nuestro corazón es con unas sencillas palabras. Yo te invito a hacerlas. Cierra tus ojos donde te encuentres y repite esta oración con nosotros. Dile: Señor Jesús, yo te entrego mi vida. Yo reconozco que tú eres mi Salvador y mi Señor. Y reconozco en este momento que moriste en la cruz y derramaste tu sangre para perdonarme de todos mis pecados. Te doy gracias por darme esta salvación. Y sé, Señor, que tú tomarás todas mis necesidades, mis enfermedades, mis problemas, mis dificultades, y me ayudarás, Señor, en medio de toda ellas. Tú me puedes dar sanidad, tú puedes estar conmigo en los momentos difíciles, me puedes proveer, me puedes proteger. Pero te doy gracias, Señor, porque hay una esperanza que puede nacer en mi corazón. Gracias por ser mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues ahí tienen, querido auditorio, esta hermosa oración del pastor Eduardo Báez. Él es pastor de la Iglesia Presencia Manifiesta. Y bueno, pues nos estamos despidiendo, pastor. La verdad, pues muchas gracias, querido auditorio. Les habló su amigo Fernando Cancela. Y bueno, pues nos vemos para la siguiente edición del programa Fractal.